continuando con las ponencias de la octava jornada del Centro de Investigaciones de Ciencias Administrativas y Gerenciales. En esta ocasión vamos a estar ante ustedes con la investigación titulada La huelga, un reflejo de las erradas políticas de negociación dentro de las relaciones laborales en Venezuela. Para nadie es un secreto que la negociación se ha venido viendo desde hace mucho tiempo como un medio de resolución de conflictos. Es decir, se espera generalmente que esté el conflicto en su última fase, en su última etapa, como un conflicto manifiesto, para poder entonces hacer ya utilización de las herramientas de negociación. Si bien es cierto, algunos autores como Slocum y Fisher, Ury y Payton lo ven la negociación como una manera mediante la cual dos personas que están en un conflicto, en una pugna, dependiendo de sus visiones o sus percepciones iniciales, pero que al final tienen algo parecido como en finalidad. Todos quieren lo mismo al final. Entonces, es eso que nosotros podemos utilizar no solamente para resolución de un conflicto, sino que podemos utilizarlo a través de una manera de resolver el conflicto en una fase previa, cuando lo tenemos como un conflicto latente. Si bien es cierto que la negociación no solamente es una herramienta, o más bien, cuando hablamos de negociación no hablamos de una ciencia o de una técnica. La negociación es más un arte, debido a que cada situación conflictiva es un lienzo en blanco para el negociador, mediante el cual él podrá, a través de su ingenio y su experiencia, utilizar las diferentes herramientas o técnicas. Sí, claro, hay técnicas que estas son como el riel, mediante el cual el negociador podrá llevar ese tren, que es esa situación conflictiva, para lograr el objetivo final, ese resultado. Eso que realmente quiere obtener, que más que todo es tener una relación armónica entre trabajador y patrono. Aunque se ha ido avanzando últimamente en esta concepción con respecto a la negociación, el tema del conflicto organizacional se ha dejado un poco a un lado, dejando así que tome más fuerza lo que realmente se llama como la reina de los conflictos, que es la huelga, dentro de las organizaciones. Hay que tomar en cuenta también que la huelga, para algunos es un derecho, para otros es una situación de hecho. Es por ello que nos encontramos con diferentes autores, como es el caso de Villasmil 2012, quien plantea que la huelga no es tanto un derecho, sino un hecho jurídico, que tiene ciertas consecuencias o ciertos efectos legales dentro de la administración de las organizaciones. Aun y cuando la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que en su artículo 97 que todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado tienen derecho a la huelga, haciendo hincapié al final de bajo las condiciones que determine la ley. Es decir, que queda este derecho condicionado de alguna manera a lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, nos vemos entonces ese derecho a realizarse bajo condiciones, lo cual se ve más adelante en el artículo 447 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, como una serie de requisitos previos que deben tener los sindicatos en representación de los trabajadores para poder irse a huelga, teniendo entre ellos la presentación de un pliego. Un pliego se hace referencia a que se haya incumplido una serie de derechos ya adquiridos por los trabajadores, derechos fundamentales del trabajo, como el pago de unas vacaciones, el disfrute de las mismas, o otros que son como primordiales dentro de una relación de trabajo y que tienen una protección constitucional por el Estado. Siguiendo entonces este hilo, nos encontramos que de alguna manera es necesario entonces para poder ir a huelga que se violente un derecho principal, es decir, que ese derecho de huelga podría verse como un derecho accesorio. Es entonces donde nos encontramos con la disyuntiva, con la pregunta de si realmente esa huelga se viene por un incumplimiento por parte de las entidades de trabajo de derechos ya previamente adquiridos en negociaciones anteriores por los trabajadores, entonces ¿dónde está realmente el error? De las investigaciones realizadas, entre ellas por González 2014, que fue titulada La negociación como un arte de prevención de los conflictos laborales, nos encontramos que realmente el problema se centraba en las negociaciones de antaño. O sea, todo eso que viene precediendo a las relaciones laborales que vemos hoy actualmente, un reinante, digamos, atmósfera de huelga constante.
Es allí entonces donde entramos a ver que estas negociaciones de antaño se cerraron con lo que se denominó un éxito falso, bajo condiciones que fueron adquiridas por los empresarios con la finalidad de darle fin a los conflictos que estaban en ese momento, admitiendo entre ellos derechos para los trabajadores en circunstancias de alguna manera exorbitantes que no iban a poder ser cumplidas a futuro. Es entonces donde nos damos cuenta que estas huelgas de hoy en día son producto de alguna manera de esas negociaciones de antaño. Entonces, nos encontramos adicionalmente a todo esto que de alguna manera sí fueron abusos que fueron presentados por los negociadores de antaño, negociadores patronales. Nos encontramos desde hace década y media aproximadamente con un discurso del Estado como patrono o del Estado donde se realiza una serie de calificación al patrono como un patrón explotador y a un trabajador como víctima, poniéndolos a ambos como en una esquina y otra esquina que están en una lucha de poder constante, dejando a un lado lo que realmente se debe buscar dentro de las negociaciones de la organización. Cuando hay una negociación en razón de ser de una organización, se debe buscar más allá de quién será el ganador, es mantener una relación armónica de trabajo. Es entonces cuando nos encontramos además con un artículo 25 en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, donde se plasma ya como tal a un patrono como explotador y se dice que se debe buscar eliminar eso. Entonces, de alguna manera se está invitando a mantener esta riña, esta lucha de poder. Entonces, luego de lograr estas conclusiones, nos encontramos con una recomendación importante basada más que todo en el Plan de la Patria, donde se tiene como finalidad que en su tercer objetivo buscar obtener que Venezuela sea una potencia mundial en lo social, lo económico y lo político. Y para poder lograr eso es importante entonces mantener una comunicación constante en cuanto a la negociación. Es decir, que la negociación sea basada en la comunicación, en la justicia, en la equidad y sobre todo en la honestidad. Poder negociar ambas partes desde la realidad socioeconómica de cada una tenga y no buscar solamente imponerse, dejando a un lado lo que son las luchas de poderes y todos aquellos rencores de antaño para poder lograr entonces obtener ese beneficio o ese objetivo de tener una Venezuela potencia mundial en cuanto a la producción y en cuanto a lo económico, a lo social y a lo político.